La sexta iglesia a la que se dirige nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y Omega, es la iglesia de Filadelfia. El mensaje que el Señor da a esta iglesia se encuentra ahí en el libro de la Revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hasta ahí. Vamos a tratar de ir lo más rápido que podamos, hermanos, porque hay mucho que ver respecto a esta iglesia. En cuanto a la ciudad en la que estaba plantada esta iglesia, la ciudad de Filadelfia, hermanos, es conocida como la ciudad del amor fraternal. Su nombre, Filadelfia, viene de las palabras griegas filos y adelfos, que significan respectivamente amor y fraternidad o fraterno. La palabra filos también significa amigo, y la palabra adelfos significa hermano. De tal forma que también otra traducción del nombre Filadelfia también podría ser amigos y hermanos, o amigo y hermano. Pero se ha preferido la traducción metafórica de las palabras griegas, que sería amor fraterno. La palabra Filadelfia entonces significa amor fraternal. Esta ciudad fue llamada así por un rey llamado Átalo II, quien la nombró así a causa del afecto que tenía por su hermano Eumenes, de tal manera que él decidió llamar a la ciudad Filadelfia a causa de su hermano. La ciudad de Filadelfia fue fundada, hermanos, con el propósito de hacerla un centro para el desarrollo del idioma y las costumbres griegas en Lidia y en Frigia, por lo que desde el principio la ciudad de Filadelfia fue una ciudad que se puede decir, o algunos han llamado, misionera, aunque no necesariamente del Evangelio y no al principio del Evangelio, pues se fundó con el propósito de que se desarrollara el idioma y las costumbres griegas en esa área de Lidia y de Frigia, de tal manera que era Filadelfia la que promovía las costumbres y el idioma griego en toda su región. La ciudad de Filadelfia existe hasta el día de hoy, aunque con el nombre arábigo de Al-Azehir, y es la única
de las 7 ciudades de las que donde están las 7 iglesias a las que el Señor les escribe aquí en esta porción del Apocalipsis, es la única de estas 7 ciudades que hasta principios del siglo XX todavía tenía iglesias cristianas. De tal manera, hermanos, que esto debe ya darnos una idea de la iglesia o de la clase de iglesia que fue la iglesia de Filadelfia. Es notable, hermanos, que en la salutación que nuestro Señor da a la iglesia de Filadelfia, miren ustedes que el Señor expresa 2 de sus atributos y además hace énfasis en su autoridad a través del símbolo de las llaves. Miren el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo. Miren allí el Señor atribuyéndose o expresando uno de sus atributos, y luego dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La iglesia de Filadelfia, hermanos, es la segunda y última de las iglesias a las que el Señor en todo el mensaje no les da un mensaje de reprensión, sino que todo lo que dice a esta iglesia es aliento y en algunos casos alabanza. Pero aún desde la salutación el Señor les está diciendo, el que tiene la llave de David, con la expresión la llave de David, primeramente se hace referencia a la legitimidad del linaje real de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de David. Nos dice Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Noten, hermanos, que son las mismas palabras que el Señor Jesucristo mismo se está atribuyendo en su propia salutación, pues dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La profecía que Isaías había dado respecto al Mesías, aquel que vendría del linaje de David para tomar su reino, para tomar la autoridad de su reino, dice, nuestro Señor Jesucristo, ese soy yo. Y esto también, hermanos, probablemente nuestro Señor está haciéndolo referencia y está haciendo énfasis a causa de los judíos que también en Filadelfia se estaban oponiendo y blasfemando contra el Señor Jesucristo y contra su iglesia. Recuerdan ustedes que ya otros judíos que fueron llamados sinagoga de Satanás se estaban oponiendo también a la iglesia del Señor. Entonces aquí nuevamente hay otros judíos que también se están oponiendo. ¿Y qué es lo que los judíos normalmente hacían, decíamos, para desacreditar al Señor o blasfemar contra el Señor? Pues entre muchas otras cosas que hacían era desacreditar al Señor diciendo que Él no era del linaje de David, que Él no era el rey que estaban esperando los judíos, que Él no era el Mesías. Pero llega el Señor y dice, y lo primero que dice en su salutación es, yo soy del linaje de David. Yo soy aquel del que decía la profecía de Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, es decir, sobre el del Mesías, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y aquí el Señor está haciendo esta referencia probablemente también a causa de esos judíos que estaban causando dificultades a los hermanos allí en Filadelfia. Y el Señor les está diciendo, yo soy el linaje de David. Aquellos judíos no lo creerán, pero esto es una realidad. Y como ya vimos, hermanos, también las llaves representan autoridad.
Las llaves representan poder y dominio. Ya habíamos visto esto cuando vimos la descripción de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Vimos cómo esas llaves representan la autoridad y el dominio. Y miren las palabras de autoridad que son expresadas en este dominio. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, esta expresión es una expresión de autoridad. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es que Él es la autoridad absoluta, que si Él determina una cosa que se cierre, nadie puede hacer nada para abrirlo. De manera que si el Señor ha determinado cerrar algo, hagan lo que quieran, declaren, griten, salten, ayunen, hagan lo que quieran. Él ha cerrado y nadie puede abrir. Nada ni nadie puede abrir. Él tiene la autoridad. Y si Él ha cerrado, nadie puede hacer cosa opuesta a Él. Pero si Él ha determinado abrir una puerta, como vamos a ver enseguida que lo hace para esta iglesia, hermanos, ni el mismo Satanás con todas sus huestes podrá cerrar lo que el Señor ha abierto. Y aquí hay autoridad. Aquí el Señor está expresando su autoridad, que lo que Él establece y lo que Él dice, esto se hace, y no hay ser en el universo que pueda oponerse a Él. ¿Me explico? Es lo que el Señor está tratando de transmitir a los hermanos, esa confianza de que ellos comprendan que la autoridad la tiene su Cristo, su Señor, aquel en el que Él creen y confían, y no cualquier otra cosa en el mundo. De tal manera que los hermanos, a pesar de que estén pasando por dificultades, o a pesar de que parezca que el mundo está ganándole a la iglesia, ellos entiendan que eso solo parece ser aparente, pero en realidad Cristo tiene las llaves y la autoridad. Y trayendo una breve aplicación, hermanos, de estas cosas, quiero decirles que aquí también se está manifestando el control soberano sobre todas las cosas que ocurren en nuestra vida y sobre todo en la vida del cristiano. De manera, hermanos, que nosotros debemos aprender a reconocer la intervención divina en todas las circunstancias de nuestra vida. Si nuestro Señor es Señor nuestro, esto es que Él nos manda y Él tiene autoridad sobre nosotros, y Él dice, no vas para allá, y Él dice, no vas para acá, y Él dice, te quedas aquí, o Él dice, te vas para allá, y lo tenemos que hacer porque eso es ser Señor. ¿Me están siguiendo? Eso es ser Señor. Lo demás es otra cosa. Si es Señor, entonces Él me puede decir si puedo ir para allá aunque yo no quiera ir. Él es Señor y Él dice, vas aunque no quieras ir. Eso es ser Señor. Si nosotros no estamos dispuestos a oír y obedecer, a tener sobre nosotros ese Señor, entonces no somos cristianos. El cristiano tiene a Cristo sí como su Salvador, pero también como su Señor. Ese Señor que me dice, vas a hacer esto y lo voy a hacer. Ese Señor que me dice, no debes hacer esto y no lo voy a hacer. ¿Me explico? Nosotros entonces debemos aprender, hermanos, a reconocer esa intervención divina en las cosas que nos rodean, en las circunstancias de nuestra vida diaria. Esto es, que nosotros aprendamos a ver cuando el Señor está ejerciendo autoridad sobre nosotros para imponernos que hagamos una cosa o dejemos de hacerla. ¿Y cómo hace el Señor esto? Bueno, a través de puertas. Y esta expresión puertas es en un sentido metafórico. El Señor abre puertas de una forma y cierra de otra manera, con el propósito de guiarnos,
de dominar en nuestra vida, pues Él es el Señor. La palabra Señor viene del latín domine, significa Señor, el que domina. Pero si yo no me dejo dominar por el Señor, entonces Él no es mi Señor. Yo soy mi propio Señor, porque yo hago lo que yo quiero hacer, no lo que Él me mandó a hacer. De tal manera, pues, que debemos nosotros, cuando nos encontramos con que queremos hacer una cosa y el Señor nos cierra las puertas, nos obstaculiza las cosas, nosotros debemos aprender a identificar que después que hemos porfiado con cierta legitimidad y esfuerzo sobre algún asunto y no se logra o no se da, debemos entender entonces que el Señor nos está obstaculizando, nos está cerrando la puerta para que nosotros no vayamos por allí, para que nosotros no sigamos empeñados en esas cosas. Ahora, quiero hacer un paréntesis y decir que esto excluye naturalmente las puertas de pecado. Es decir, no significa que si el Señor ha cerrado unas puertas, pero vemos las puertas del pecado abiertas, entonces digamos, no, entonces significa que Dios me abrió esa puerta y debo ir por allí. No, hermanos, esto es hasta cierto punto obvio para el cristiano. Cuando hablamos de puertas cerradas y puertas abiertas, están excluidas las puertas del pecado. ¿Me explico? Tengo una situación en donde quiero actuar de una forma y resulta que no se puede, no se da, no tenemos los recursos, no están dadas las circunstancias, todo se pone en contra y parece que no va por allí. Pero está la otra opción, que es darle una mordida al otro para que me ayude a hacerlo. ¿Esa es una puerta abierta? Legítimamente no, hermanos, no. Pues las puertas del pecado siempre van a estar abiertas. Las puertas del pecado siempre van a estar abiertas para que el hombre vaya por ellas. Y son anchas y espaciosas para que el hombre se sienta cómodo y piense, ay, esta es la voluntad de Dios, entonces que me vaya por aquí. Ya que no he podido comprar, he querido comprar un carro y he ido a muchas agencias y nadie me quiere dar crédito. El Señor ha cerrado la puerta por allí. Bueno, entonces voy a tener que ir a comprarlo allá pirata con los carros robados. Allá yo creo que no voy a tener problemas. Dios está abriendo una puerta allí. Suena hasta irracional, ¿no les parece? Pero así actuamos nosotros en muchas ocasiones. Queremos hacer algo y el Señor nos impide. Y nos impide que hagamos tal cosa. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues entonces si no puedo hacer esto, voy a hacer esto otro que es pecaminoso o que implica el pecado. ¿Me explico? Si la solución que yo pienso que es la puerta abierta me va a llevar a pecar, me implica que me aparte de Dios, me implica que yo sea aparcero con el pecado, que practique más el pecado, me orilla más al pecado. No, esa no es una puerta que Dios ha abierto. Esa es una puerta que el diablo ha abierto para que ustedes la tomen y se vayan por ella. Pero entendemos que el cristiano tiene claro que primero están los mandamientos de Dios antes que sus propósitos carnales y terrenales. El primero está lo que Dios ha establecido antes de lo que Él ha querido hacer de su vida. Y si Dios estableció una cosa, entonces yo voy a seguir estas cosas. Si mi Señor es mi Señor, entonces Él me manda y me dice qué puedo ser y qué puedo hacer. ¿Me explico? Debemos aprender a reconocer la intervención divina en todas las circunstancias de nuestra vida, pues, para no ir a las puertas del pecado, sino aprender a identificar las que Él legítimamente ha abierto.
¿Y cómo vamos a distinguirlo? Una puerta del pecado o una puerta que Dios legítimamente ha abierto. Hermanos, pues es claro. Como les decía, si al yo tomar esa acción, si al yo tomar esa decisión, voy entonces a sacrificar mi vida espiritual, voy a sacrificar mi crecimiento espiritual, voy a sacrificar las cosas de Dios, voy a sacrificar la iglesia, voy a sacrificar mi obediencia al Señor, voy a sacrificar el día del Señor, voy a sacrificar cualquier otra cosa, entonces eso es una puerta de pecado. Y es una puerta que muy probablemente ha sido el diablo el que abrió para arrastrarlo al pecado y tenerlo subyugado. Debemos aprender a reconocer la intervención divina en todas las circunstancias de nuestra vida, hermanos, para poder no actuar necia y hasta pecaminosamente en algo que el Señor no ha concedido. Si el Señor no ha concedido algo, entonces debemos entender, Señor, tú eres el Señor, no yo. Si tú me has dicho no a esto, entonces me someteré. Evidentemente yo ya he intentado por todos los medios legítimos y no se ha podido. La única forma en que se puede es con un medio ilegítimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Es claro, no, hermanos? Es claro, ¿no? No podemos tomar los medios ilegítimos para hacer lo que nosotros se nos ha pegado a hacer. Porque eso es necedad y es rebeldía también contra Dios, pues podemos ser hallados luchando contra Dios. Debemos aprender pues a conocer y reconocer la intervención divina en todas las circunstancias de nuestra vida, hermanos, para aprovechar toda providencia y puerta legítima abierta para seguir su dictamen, para andar conforme a Él nos ha establecido y nos ha dirigido. El Señor quiere que nos vayamos para allá, pero no podemos nosotros ni debemos esperar una voz que nos diga, fulano, ve y haz esto. No, hermanos. Tenemos la palabra de Dios que nos dice, eso es pecaminoso, entonces ese camino queda descartado. Ese camino está en contra de los mandamientos de Dios, ese camino queda descartado. Ese camino me va a afectar mi vida espiritual, aunque me vaya a beneficiar tremendamente económicamente, ese camino queda descartado. Voy a buscar los caminos que honren al Señor, primeramente, aunque no salga de pobre. Sí, así es. ¿O cuántos de ustedes quieren ser ricos sin el Señor? ¿O pobres con el Señor? ¿Qué prefieren ustedes? El Señor sigue hablando a la iglesia de Filadelfia y miren el mensaje que les da a continuación en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, hermanos, una puerta abierta del Señor. El Señor está abriendo una puerta abierta de bendición para esta iglesia. Cierto comentarista señala que la expresión de la puerta abierta fue algo bien comprendido para la iglesia
y los creyentes en Filadelfia, debido a que su ciudad también era conocida como la ciudad de la puerta abierta, pues ya que, como vimos al principio, su propósito era extender la cultura, las costumbres griegas y el idioma. Entonces esta ciudad se hacía conocer a sí misma como una ciudad con la puerta abierta para todo el que quisiera llegar y conocer. Sin embargo, hermanos, aquí la puerta abierta significa tanto una gran oportunidad para predicar el Evangelio como la operación de la gracia de Dios, poniendo oídos dispuestos a escuchar y corazones dispuestos a recibir el Evangelio. Pues en este caso, hermanos, el Señor está abriendo una puerta para la iglesia como iglesia en conjunto, no como creyentes en lo individual, sino a la iglesia en general. Y este mismo tipo de puerta que el Señor está abriendo a la iglesia es la misma puerta de la que el apóstol Pablo habla, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, se los leo: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿De qué era la puerta abierta? De la que el Señor le abre al apóstol para la predicación de la palabra. También nos dice Hechos 14, 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. De tal manera, hermanos, que la puerta abierta que el Señor les va a dar a esta iglesia de Filadelfia es precisamente una puerta abierta para la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué bendición es esta, hermanos. Es una iglesia que, como les decía, no se le recrimina nada. El Señor está tan complacido con esta iglesia que les dice: te voy a abrir una puerta para que prediques el Evangelio. ¡Qué bendición es esa! Después de tanto rechazo a la predicación del Evangelio, hermanos, siempre es grandemente refrescante que nuestro buen Señor quiera abrir una puerta, que el Señor quiera disponer unos corazones abiertos y dispuestos para oír el Evangelio. Porque ¿cuántas veces venimos a evangelizar o tocamos puertas o hablamos a las personas y nos mandan por un tubo? Nuestros mismos familiares no nos quieren escuchar, les hablamos a los vecinos y todo mundo nos cierra la puerta, todo mundo se cierra y no quiere oír el Evangelio. Miren, esta puerta abierta, hermanos, entonces el Señor está diciéndoles: les voy a poner a ustedes una oportunidad, es decir, delante de ustedes, o les voy a hacer que se crucen con personas que de verdad quieren oír el Evangelio. Eso es maravilloso, hermanos. ¿No es así? Para los que evangelizan lo es. Para los que constantemente están hablando de la palabra y del Evangelio a sus conocidos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a todo mundo lo es, hermanos, porque ¿cuántas veces nos rechazan, nos dicen no, nos dicen tú tienes tu religión y yo la mía, o lo que sea, y no escuchan? Es una gran bendición que el Señor conceda una puerta abierta a alguien que de verdad sí quiera oír. Así nosotros también, hermanos, debemos agradecer al Señor que
el Señor también nos ha abierto una puerta a nosotros, queridos hermanos, y es necesario que la aprovechemos. Es necesario que no la menospreciemos, sino que pongamos todo nuestro empeño y nuestras fuerzas para servir al Señor en lo que podamos, hermanos, en esa puerta que el Señor ha abierto también en este lugar. Hay un lugar al que con la ayuda del Señor se está llevando el Evangelio, se está atendiendo, se está llevando la predicación de la palabra, y es una puerta abierta no para el pastor, ni es una puerta abierta para el que va a predicar, es una puerta abierta para toda la iglesia, para que toda la iglesia se involucre, hermanos, en el trabajo de esa puerta que el Señor ha abierto. Tal vez usted no irá a predicar, pero usted puede hacer otras cosas que pueden ser de utilidad en ese lugar. Y es una gran misericordia que se nos haya abierto esta puerta, hermanos, en la soberana bondad de nuestro Señor. Y no podemos detenernos porque digamos que no poseemos los recursos para hacerlo o la capacidad. Porque miren lo que el Señor le dice a la iglesia. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, ¿por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, hermanos, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo sé que tú tienes poca fuerza. No es que la iglesia decía de sí misma, no, pues es que nosotros tenemos poca fuerza. Pues que vayan y hagan las iglesias grandes, que vayan y trabajen las iglesias que sí pueden, las iglesias que reúnen una buena cantidad económica, que vayan las iglesias que pues tienen ministerios grandes o famosos. No. El Señor dice, yo sé que tú tienes poca fuerza. Y sin embargo, noten que el Señor no les dice entonces, yo les comprendo, como tú tienes poca fuerza, yo te comprendo que no trabajes. Dice, ¿sí dice así el Señor? Noten que el Señor no dice, yo sé que tienes poca fuerza y entonces yo por eso te comprendo que no, que pues ahí nomás estás tirado en la cama y en la silla sin hacer nada. Pues como no tienes fuerza, yo te comprendo. ¿Dice así el Señor? No. El Señor no dice, yo sé que tienen poca fuerza, así que pues bueno, pues no se preocupen, descansen hasta que les venga la fuerza. Y entonces ya que les venga, ahora sí vayan y trabajen. ¿Dice así el Señor? No, hermanos, porque ya vimos en una ocasión anterior cómo es que se combate la pereza, descansando hasta que se me quite. No, trabajando. ¿Cómo se combate la pereza? Levantándose a trabajar. No esperando que me llegue las ganas de trabajar, porque las ganas entonces nunca me van a llegar ahí tirado, acostado. Miren que el Señor les dice, aunque tienes poca fuerza, yo he abierto una puerta para que te pongas a trabajar. Qué impresionante es eso, ¿no les parece? Yo te he abierto una puerta con la autoridad de mi llave, pues ya dijo Él, yo soy el que abre y ninguno cierra, para que no te vayas a amedrentar cuando vengan las dificultades y pienses y digas, sí, no, entonces ya se va a cerrar. No, dice el Señor, si yo lo abrí, nadie la puede cerrar.
Y dice el Señor, aunque tienes poca fuerza, yo te he abierto una puerta para que trabajes solícitamente por la gloria del Señor y el engrandecimiento de su reino, aún a pesar de que de verdad, y no es lo que tú piensas, sino lo que yo pienso, dice el Señor, lo que yo sé que es, tienes poca fuerza. Digo porque a veces eso de que tengo poca fuerza suele ser, hermanos, la excusa que ponemos para no trabajar. Suele ser la excusa que ponemos para seguir ahí sentados en la silla sin hacer nada para el Señor. Pensamos que no tenemos dones, que eso es algo que deben hacer los que sí tienen dones, o los que sí saben cómo hacer las cosas, o los que sí tienen, no sé, algún llamado del Señor. Pero hermanos, ya hemos visto en otras ocasiones, si ustedes son cristianos, Dios les ha dado dones. Dios les ha dado habilidades que pueden y deben poner en el servicio de la gloria del Señor y el beneficio de su reino. Que ustedes no los pongan en práctica no es que el Señor no les ha dado, es que es negligencia de parte de ustedes. Que la iglesia tuviera poca fuerza no significa que tuviera poco crecimiento en la gracia, hermanos. Que la iglesia tuviera poca fuerza no significa que tuviera poco conocimiento en la Escritura o que tuviera un ministerio deficiente. Pues al ser una iglesia a la que nada se le reprocha, hermanos, implica que no había ninguna deficiencia que señalar en esta iglesia. ¿Me explico? ¿Ustedes creen que si la iglesia hubiera sido falta de conocimiento, falta de gracia, el Señor no les habría señalado alguna cosa? Pero no, hermanos, que sea una de las dos iglesias a las que no se le menciona en absoluto ni una sola reprensión, implica que era una iglesia trabajadora, que era una iglesia que tenía fortaleza espiritual, que tenía conocimiento de la palabra de Dios y un crecimiento en gracia. Y entonces, ¿a qué se referiría con que tenía poca fuerza? Bueno, los comentaristas están de acuerdo en que debemos interpretar la expresión poca fuerza como refiriéndose a la cantidad de los creyentes en la iglesia. Entonces, que la iglesia tuviera poca fuerza no era que le faltaban ánimos, no era que le faltaba gracia para levantarse y trabajar, no era que le faltaba conocimiento, no, era que eran pocos los hermanos de la iglesia, no eran muchos. Sin embargo, vean, hermanos, cómo aún así el Señor les abre una puerta para que trabajen. Porque no hay excusa para la pereza, hermanos. No hay excusa para la apatía. No hay excusa para la inactividad espiritual. Trabajo hay. Que nosotros no nos dispongamos a trabajar, eso es otra cosa. O que nosotros demos más nuestra fuerza y nuestro ánimo y entusiasmo a las cosas del mundo que antes que al Señor, eso es otra cosa. Pero aunque haya poca fuerza, el Señor nos da trabajo y nos dice, aunque tengas poca fuerza, tienes que trabajar. A pesar de eso, tienes que trabajar. Esto también nos enseña, hermanos, que a los ojos del mundo y aún del mundo evangélico de su tiempo, esta iglesia
habría sido tal vez tan insignificante que ni siquiera se podría considerar una iglesia relevante. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y una iglesia no debe esperar a ser grande para ponerse a trabajar. Una iglesia no debe esperar a ser fuerte, ni económica, ni estructural, ni de ninguna forma para ponerse a trabajar. La iglesia tiene que trabajar desde el primer momento en el que el Señor la ha levantado. La iglesia de Filadelfia parece ser el caso opuesto de la iglesia de Sardis. Parece ser que era una iglesia sin renombre y con poca fuerza. Pero la iglesia de Filadelfia, aunque insignificante a los ojos humanos, pequeña, nadie la toma en cuenta, era grande a los ojos de Dios. Y el Señor entonces les abre una puerta para que trabajen. Y miren el tierno amor del gran pastor de las ovejas por su pequeño rebaño en Filadelfia, porque aún, además de la puerta abierta, les añade otra bendición ahí en el versículo 9. Dice el versículo 9: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya vimos, hermanos, que la expresión la sinagoga de Satanás no se refiere a los satánicos ni se refiere a los ocultistas, sino que se refiere a los que se dicen ser judíos y no lo son y blasfeman al Señor y su Espíritu. ¿Se acuerdan? Tienen que cumplirse estas características, no solo el ser judíos de raza y ya, ¿no? Que son judíos de raza y además no solo se oponen al Señor Jesucristo, sino blasfeman contra el Señor Jesucristo, contra el Espíritu de Dios. A esos judíos de raza que se decían y se siguen diciendo hasta el día de hoy pueblo de Dios y los hijos de Abraham, y que cuando veían a los cristianos llamarse el verdadero pueblo de Dios y los verdaderos hijos de Abraham, estos judíos se enardecían contra los cristianos, blasfemando contra el Cristo que ellos predicaban y contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Estos son la sinagoga de Satanás. Vimos pues que sus horrendas y escalofriantes blasfemias contra el Salvador de nuestras almas, además de sus acciones contra el cristianismo, les ganaron el mote de la sinagoga de Satanás, y puesto por el mismo Señor Jesucristo. No fueron los cristianos los que se lo pusieron, fue Cristo. Y vemos aquí una vez más el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Pues miren cómo Él es poderoso para trastornar al más acérrimo opositor y blasfemador de su persona y de su evangelio en un convicto y humilde creyente. Pues dice el verso 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Probablemente, hermanos, esa puerta que el Señor había abierto para la iglesia de Filadelfia, es decir, esa disposición de personas a oír el Evangelio, probablemente serían estos judíos. No se sabe en realidad, o pudiera haber sido algún otro pueblo, pero lo que el Señor está diciendo ciertamente es que algunos de esos judíos blasfemadores vendrían a reconocer la gracia de Dios en Cristo
recibirían tal gracia y vendrían a los pies del Salvador. Y vendrían a la iglesia a reconocer que Dios de verdad estaba en la iglesia y que Cristo era de verdad el Salvador. ¿Se fijan? La bendición del Señor a su pequeño rebaño a causa de su constancia y permanencia en la verdad consistía pues en la salvación e integración en la membresía de la iglesia a algunos judíos de raza blasfemos que vendrían, hermanos, a convertirse en la iglesia. ¡Qué bendición tan grande! ¿No les parece? Que ellos vendrían, hermanos, a integrarse en la iglesia, no como hoy en día se hace, que se segrega a los judíos de raza supuestamente creyentes en Cristo y ellos hacen su propia secta llamándose mesiánicos y diciendo ustedes allá, nosotros acá, sí creemos en el mismo Jesús, pero nosotros acá y ustedes allá. Hermanos, eso es totalmente incompatible con el cristianismo y con el evangelio mismo. Nuestro buen Salvador nos conceda también a nosotros, hermanos, esa clase de bendiciones. Y miren otra bendición más que el Señor da para la iglesia de Filadelfia, y en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Que la iglesia, hermanos, en Filadelfia haya guardado la palabra de la paciencia de Cristo, probablemente significa que había guardado el evangelio de Cristo, en el que sabemos que se exponen los padecimientos de Cristo, o los padecimientos que Cristo sobrellevó con tanta paciencia. No está del todo claro para los eruditos en el tema qué significan las palabras yo te guardaré, puesto que su significado, hermanos, está directamente relacionado con lo que signifique el mundo entero y los que moran en la tierra. Vamos a ver el versículo, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el evangelio, la escritura, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, es uno de los primeros versículos complicados a los que nos encontramos en el libro del Apocalipsis, puesto que hay diferentes posturas de qué significa yo te guardaré, y también de la mano lleva qué significaría entonces el mundo entero y los que moran en la tierra. Bueno, lo que sí es claro es que nuestro Señor les está anunciando primeramente que habrá un periodo de dificultad y de tribulación en medio del cual ellos serán probados, aunque les dice que serán guardados. ¿Sí? Hasta ahí todos vamos bien y estamos de acuerdo. El texto nos está diciendo que habrá un periodo de gran dificultad. Y ahora es donde a continuación nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué significa que Él guardará a la iglesia? ¿Y qué significa entonces que esa tribulación o eso vendrá sobre el mundo entero? Eso entonces nos deja pensando. Alguien pensará y dirá, es que se trata de la gran tribulación, pero ¿y por qué dice el mundo entero? Es un asunto interesante. En primer lugar, la primera de las tres posturas que quiero mencionar, hermanos, no quería mencionarlas todas, pero debido a que mencionar las anteriores nos va a abrir el camino para lo que pensamos que puede ser la postura más
allegada a la enseñanza de la Escritura, pues tendré que exponérselas. La primera de ellas nos dice que si las expresiones el mundo entero y los que moran en la tierra se refieren a todos los habitantes de la tierra sin distinción, esto podría significar que Dios probaría a todos por medio de pestes, hambrunas o terremotos, a toda la tierra, ¿sí? A todos los seres humanos en toda la tierra. Y en tal caso, la promesa de yo también te guardaré se entiende como que los creyentes de Filadelfia serían librados de tales calamidades, ¿sí? Y parece como que la forma más natural, ¿no?, de entender tal vez el pasaje. Sin embargo, existen dos objeciones a esta interpretación, y la primera es: ¿serían también guardados los creyentes de las otras iglesias de esta tribulación o solo los de Filadelfia? Porque también hubo otra iglesia que había sido fiel, a la que no se le recrimina nada. El Señor está dando esta promesa, o sea que todo el mundo, cristianos e impíos, van a atravesar por grandes dificultades, ya sea pestes, hambrunas o terremotos, y Dios va a guardar únicamente a los de Filadelfia. Y segundo, la segunda objeción es: Dios no prueba a los impíos. Pues nos dice el texto: yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra prueba aquí es la palabra que también se traduce como tentación, o la palabra que se usa para decir que Dios prueba como el oro, que Dios somete a prueba, a un examen. Pero ¿a quién somete Dios a examen? ¿A los creyentes o a los impíos? A los creyentes. Porque Dios, aquí hay un principio básico: Dios no prueba a los impíos. El que no es creyente no puede decir: ay, hermano, es que ando en tantas pruebas. No son pruebas. El Señor no prueba al impío. ¿Me explico? La segunda interpretación es: si las expresiones el mundo entero y los que moran en la tierra se refieren a todos los habitantes de la ciudad o región de Filadelfia sin distinción, esto podría significar que Dios probaría a todos los habitantes de la ciudad o región por medio de pestes, hambrunas o terremotos. Para esta interpretación se usan varios de los argumentos o textos en donde la palabra todo el mundo no significa todo el globo terráqueo. Lucas capítulo 3 nos dice que el emperador mandó, dice, que todo el mundo fuera empadronado. ¿Y todo el mundo fue empadronado? ¿También los aztecas y todos los demás? No. Esa expresión todo el mundo se refiere únicamente al Imperio Romano. De tal manera que entonces en la segunda interpretación, esta expresión el mundo entero se estaría refiriendo solo a la región de Filadelfia, ya sea la ciudad o las regiones circunvecinas, y que esta sección sería probada o tendría pues esta clase de dificultades. Los que apoyan esta interpretación refieren que dos grandes terremotos de hecho afectaron la región y especialmente la ciudad de Filadelfia. De hecho, uno leyendo un poco de la historia de la ciudad, se nos dice que la ciudad fue destruida 2 veces, al punto que el emperador les exime de impuestos, después les envía ayuda y luego renombran la ciudad
en honor del emperador que les ayudó, etcétera, etcétera. Pero entonces, en esta interpretación, la promesa, yo también te guardaré, se entendería como que los creyentes en Filadelfia serían librados de tales calamidades, pero aquí viene la objeción, otra vez, de que Dios no prueba a los impíos. Es decir, la objeción de que Dios no prueba a los impíos persiste. O sea, imaginen, la región de Filadelfia o la ciudad será probada con todo eso, pero la iglesia será guardada. A la iglesia no le va a pasar nada. Entonces, por fin, ¿quién fueron probados? Solamente los impíos. Entonces, aquí viene entonces otra vez, permanece la objeción. Pero Dios no prueba a los impíos. La tercera interpretación nos dice que los puritanos entendieron que con las expresiones el mundo entero y los que moran en la tierra, el Señor se refería a todos los creyentes del mundo conocido. Esta era la interpretación que sostenían los puritanos, que con estas expresiones el Señor se refería a todos los creyentes del mundo conocido, lo que significaría que Dios probaría a todos los creyentes por medio de tribulaciones, las cuales llegaron, o se refiere que llegaron precisamente en el segundo y el tercer siglo, después precisamente de la carta escrita del Apocalipsis, como ya vimos al principio, se viene a escribir a finales del primer siglo, de hecho prácticamente iniciando el segundo siglo. En tal caso, la promesa de yo también te guardaré se entiende como que los creyentes de Filadelfia y todos los creyentes atribulados serían preservados en su fe en medio de tales calamidades. De donde, hermanos, encontramos que esta interpretación es más coherente con la enseñanza general de la Escritura, que el Señor sí prueba a los creyentes, y que esto no significa que el guardarlos signifique que serán librados totalmente de la tribulación, no, sino que en medio de la tribulación serán preservados en su fe. Es decir, serán atribulados, pero su fe será preservada para que no apostaten de la fe. En ese sentido nos dice el comentarista Albert Barnes, es decir, los guardaré para que no se hundan en las pruebas que serán una tentación severa para muchos. Esto no significa que realmente se les mantendrá alejados de toda clase de calamidades, sino que se les mantendrá alejados de la tentación de la apostasía en la calamidad. Les daría gracia de soportar las pruebas con espíritu cristiano, y de tal manera que su salvación no corra peligro. Y a esta misma postura, hermanos, se alinean los puritanos James Durham, Matthew Poole y Matthew Henry. Pero avancemos, hermanos, puesto que todavía nos faltan más promesas del Señor y bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo continúa ahora con unas palabras de exhortación en el versículo 11 y les dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando nosotros leemos este texto, nuevamente podemos tender a pensar que, entonces alguien nos puede quitar nuestra corona. Si no olvidamos, hermanos, que la expresión la corona de vida
se refiere a la recompensa o premio que consiste en la vida eterna al que sea fiel en su carrera hasta la muerte, entonces comprenderemos que el que ninguno la tome hace referencia a la constancia necesaria para que el profesante no manifieste una falta de verdadera salvación al renunciar a Cristo y el Evangelio antes de llegar al final de su carrera. ¿Sí me pusieron atención? A ver, despierten a los que están a su alrededor, porque lo voy a leer otra vez. Escuchen con atención. Si no olvidamos que la expresión la corona de la vida se refiere a la recompensa o premio que consiste en la vida eterna al que sea fiel en su carrera hasta la muerte. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso ya lo vimos, eso es lo que significa. Entonces comprenderemos que el que ninguno tome tu corona hace referencia a la constancia necesaria para que el profesante no manifieste una falta de verdadera salvación al renunciar a Cristo y el Evangelio antes de llegar al final de su carrera. Recuerden que veíamos que la expresión de la corona de la vida viene del texto cuando el apóstol Pablo nos dice, corred de tal manera que la obtengáis. ¿Se acuerdan? Y en ese sentido veíamos que habla acerca de la constancia del creyente, de la entrega del creyente por el Señor, por esa corona de la vida que el Señor le da. Ahora, que el Señor diga a continuación, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, no es otra cosa sino que una exhortación que el Señor está haciendo a los creyentes en Filadelfia a mantenerse firmes, a seguir constantes, no sea que antes de terminar su carrera ellos muestren o manifiesten falta de verdadera salvación al renunciar a Cristo. ¿Sí me explico? No se trata de que alguien se las va a quitar, sino que el Señor está diciendo, si tú dejas de correr por el premio, por la corona de la vida, entonces tú lo que vas a estar haciendo es manifestar que nunca tuviste esa corona. ¿Me explico? Se trata de la perseverancia. Se trata de esa perseverancia. Como cuando el apóstol Juan nos dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque al final ya no perseveraron. ¿Me explico? Entonces, no es que alguien va a tomar la corona literalmente de alguien o la vida eterna de otro, sino que se está haciendo referencia, hermanos, a esos juegos. ¿Se acuerdan? En el estadio en donde todos corrían y solo uno ganaba ese premio. Y dice el apóstol, corred de tal manera que lo obtengáis. Y el Señor solo les está diciendo, así como les dijo a los de la iglesia anterior, que se mantengan fieles hasta el fin, aquí les está diciendo las mismas cosas, que se mantengan fieles hasta el fin, y no muestren entonces, apartándose, que la corona de la vida no era de ellos. Por último, hermanos, veamos las promesas que le son dadas a esta iglesia. Dice en el verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, hermanos, vemos la misma fórmula de las cartas anteriores, nuestro Señor dando dos promesas finales a la iglesia. La primera promesa que es dada es que serán columnas en el templo de Dios. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Debemos entender, hermanos, o no debemos tomar esta expresión como algo literal, que el Señor nos va a convertir en columnas y vamos a estar ahí parados nomás, sin hacer nada. Es claro, hermanos, que aquí hay una carga simbólica. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, que nosotros vamos a estar con el Señor, que el mayor anhelo del cristiano será cumplido. Pues el mayor anhelo del cristiano junto con el salmista es: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. ¿No nos alineamos nosotros, hermanos, con las palabras del salmista? Una cosa he demandado al Señor, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿No es eso lo que quiere el cristiano? Estar todos los días de su vida, estar toda la eternidad en la casa de Dios. Bueno, yo esperaba que ustedes también, pero esa es la esperanza del cristiano, poder estar eternamente en la casa del Señor. De manera que la bendita promesa hecha a esta iglesia consiste en la permanencia perpetua en la casa y presencia del Señor a todo el que venciere. ¿Sí me explico? Esta expresión de que será columna, hermanos, en el templo del Señor consiste en la permanencia perpetua en la casa y presencia del Señor a todo el que venciere. Puesto que por la expresión templo de mi Dios debe ser entendido el cielo, la morada de Dios, el lugar de su habitación. ¿O piensan ustedes que habrá un templo literal allá en la eternidad? No, la expresión templo de Dios es simbólica y se refiere al cielo, a la morada de Dios, al lugar de la habitación de Dios, de tal manera que le está diciendo: yo les haré columna en la morada de mi Dios, en el lugar donde habita Dios. Y de la manera que los templos griegos estaban llenos de columnas inamovibles que formaban parte integral de la estructura del edificio, los creyentes vencedores estarán eternamente formando parte del lugar de la habitación y la morada de Dios. Qué cosa, hermanos, tan gloriosa. Qué cosa tan hermosa y esperanzadora. El Señor, cuando nos dice que seremos columnas, recuerden, está escribiendo a una ciudad, a una iglesia con un contexto muy griego. ¿Cómo eran los templos en aquel tiempo? Columnas prácticamente. Vemos ahí el templo de Zeus en Atenas y son puras columnas. Uno piensa, ¿y dónde se reunían ellos? Porque es columna tras columna y no se ve ni dónde, algún salón o algo así. Pero eso era el templo. Esas columnas eran parte, incluso presenciaban toda la adoración de aquella deidad allí. Entonces, para ellos, las columnas del templo eran parte del templo mismo, eran parte de la misma adoración de esa deidad.
De tal forma, hermanos, entonces, que el Señor nos está diciendo que nosotros seremos columnas en el templo de Dios. Es decir, nosotros estaremos entonces en la habitación de Dios, allí puestos firme e inamoviblemente para toda la eternidad. Es una de las promesas más gloriosas y esperanzadoras que vemos que se hacen a las iglesias en Apocalipsis, hermanos. Seremos parte de la habitación y la presencia de Dios mismo toda la eternidad. La segunda promesa es el nombre de mi Dios. Pues nos dice el texto: y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta promesa, hermanos, sobre el nombre de mi Dios es parecida a la promesa que ya vimos que nuestro Señor hizo a los creyentes en Pérgamo, ¿se acuerdan? Aunque con la variante de que la iglesia de Pérgamo recibiría una piedrecita, ¿se acuerdan? Y aquí está la variante de la expresión la Nueva Jerusalén. En cuanto a la Nueva Jerusalén, hermanos, no vamos a ver hoy en día o el día de hoy todas las cosas que se refieren a esta expresión, puesto que más adelante se vuelve a tomar esta palabra, esta expresión, y vamos a verlo más adelante. En cuanto a escribiré sobre él el nombre de mi Dios, recordemos que mientras los incrédulos reciben del diablo la marca en sus frentes, ¿se acuerdan en Apocalipsis 24? Lo que indica a quién le pertenecen los incrédulos. ¿Sí se acuerdan de esa marca famosa de la mentada bestia? Los creyentes reciben el nombre de Dios y de Cristo en sus frentes en señal de propiedad y pertenencia. Pues nos dice Apocalipsis 14:1, 144,000 que tenían el nombre de Él y de su Padre escrito en su frente. Así que pues, como ya vimos, el que el nombre de Dios sea escrito en el creyente indica o implica la pertenencia. Este es mío. Como cuando ustedes tenían sus libros en la escuela y sus cuadernos, ¿cómo le hacen para indicar esto es mío y nadie me lo quite? Le ponían su nombre, ¿no? Hasta ahí en las hojas. Dios pues entonces está así expresando la propiedad de sus hijos. En cuanto a la expresión y mi nombre nuevo, ya vimos también que el Señor quiere decir que en la gloria el vencedor recibirá una revelación de la dulzura y la fraternidad con Cristo nueva. ¿Se acuerdan? Que vimos que es una revelación nueva, o es decir, mayor, de la dulzura y la fraternidad con Cristo el Señor. Luego ustedes pueden regresar a oír la explicación de esto. Los cristianos conocen lo que es el compañerismo con Él, con Dios y con Cristo, pero una revelación más completa de Cristo les aguarda en el cielo mismo, donde los que aquí en la tierra fueron sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo, serán designados para siempre jamás como propiedad exclusiva de Cristo. En cuanto al nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, en este caso, hermanos, sencillamente apunta a la pertenencia a la ciudadanía del creyente en los cielos.
Esto es, que se habla de una nueva ciudad, de una nueva Jerusalén. Sencillamente en este caso está apuntando a la pertenencia de la ciudadanía del creyente o que el creyente tiene en los cielos. De tal manera que el creyente tiene entonces el nombre de la ciudad de su Dios porque es ciudadano de esa ciudad. Vamos a ver más adelante, un poco más profundamente, estas promesas que son mencionadas más adelante. Quiero terminar con citando al comentarista William Hendrickson, que dice: al vencedor se le dará la seguridad de que pertenece a Dios, a la Nueva Jerusalén y a Cristo, y que participará eternamente de todas las bendiciones y privilegios de estos tres. El Señor conforte nuestros corazones también con estas promesas, que como ya vimos desde el principio, también son hechas para nosotros. Oremos, hermanos, al Señor.